los hermanos sean unidos, porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean, los devoran los de afuera. 90 buques mercantes, 20 de guerra, 20 de guerra. Vienen pechando arriba las aguas nuestras, las aguas nuestras. Veinte de guerra vienen con sus banderas, con sus banderas. La pucha con los ingleses, ¿quién los pudiera? ¿Quién los pudiera? Que lo tiro a los gringos, Unigran 7, navegar tantos mares, venirse al cohete, que digo venirse al cohete. Buenas tardes, queridos oyentes. Con los acordes y el canto del triunfo, La Vuelta de Obligado, de Miguel Brasco y Alberto Merlo, interpretado por este último, hoy, 27 de marzo, damos comienzo al programa 219 de Obligados a Volver, programa que se transmite todos los jueves a las 17 horas por radiocaput.com y los sábados a las 18 horas por nuestra página en Facebook, Obligados a Volver, programa radial. Obligados a Volver, un análisis de la realidad argentina y mundial desde nuestra mirada, que es nacional, popular, democrática, feminista, latinoamericanista y ambientalista. Obligados a volver, porque como dijo el general San Martín, cuando la patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla. Obligados a volver, porque un día de octubre de 2016, un grupo de veteranos activistas del movimiento nacional sintieron la necesidad de sumarse a la resistencia contra el régimen neoliberal macrista y decidieron volver a la militancia activa fundando este programa. Comité de dirección: Norberto Raful, Edgardo Margiota, María Graciela Zavala y quien les habla, Marina Martínez. En la operación técnica, Nicolás Rearte. A continuación, Norberto nos comentará, como suele hacerlo, el temario de nuestro programa de hoy. Buenas tardes, Norberto. Buenas tardes, Marina. Buenas tardes a todos, todas y todes, les oyentes de Obligados a Volver. Temario del programa número 219. Como siempre, dividido en dos bloques. En el primer bloque tenemos los temas de política, que son la política internacional que trae Hernán Pereira, el informe sobre Brasil de José Corredoira y cerrando el primer bloque los temas de la ciudad de Buenos Aires, temas de Cava que nos trae Irene Rey. Tenemos un pequeño intervalo musical y pasamos al segundo bloque, en donde en principio está la columna de Panorama Teatral de Ana Acrogliano, que hoy nos presenta a Pundonor, monólogo para pensarnos. Luego le sigue la columna de Aquí Folclore de Edgardo Margiota, que hoy presenta a Ramón Ayala. A continuación, la columna Comentando Libros de Daniel Calderón, que hoy nos trae el cuento Esa Mujer de Rodolfo Walsh. Y cerrando el bloque y el programa, la columna Vamos al Cine con Rubén Casati, que hoy presenta a Hugo del Carril. De esta manera está organizado el programa de hoy. Arrancamos entonces con Hernán Pereira. Buenas tardes, compañeros. Este es el informe de política internacional. Yo soy Hernán Pereira, un añejo colaborador de Obligados a Volver. Y estamos asistiendo en el mundo a
una gran disputa política y ver si vamos a tener un mundo unipolar o multipolar. Por un lado, Estados Unidos, que no ha cambiado un ápice su política de mantenerse como la primera potencia del mundo, haciendo retroceder a China y a Rusia, que serían las amenazas más palpables, y además viendo qué carácter le da a su alianza con Europa, porque era su socio y es su socio más importante, pero resulta ser que a la hora de sentarlo a la mesa de las decisiones lo viene postergando y lo quiere seguir postergando. No ha cambiado mucho esto entre Trump y Biden. Esta semana hubo, después de las agresiones de Biden a Rusia y a China, calificó a Putin de asesino y al primer ministro chino, al premier chino, de no tener un solo hueso de democracia. Y además dijo que era un violador sistemático de los derechos humanos por la situación de Hong Kong y por situaciones vinculadas con algunas minorías chinas que han sido reprimidas por cuestiones ideológicas y religiosas. Todo esto ha generado la reacción de los rusos y de los chinos, que se juntaron el lunes pasado con la visita del canciller ruso a Pekín, y allí se firmó un acuerdo estrictamente político. Hay que acordarse que China y Rusia forman parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Allí son 5 votos. Y entonces van a funcionar como un bloque de 2. ¿Frente a qué? Frente a Estados Unidos y su política con sus aliados europeos. Recordemos que allí se sienta Francia y se sienta también Gran Bretaña. Lo que está ocurriendo en esta alianza política es enfrentarse a Estados Unidos. Bueno, vos no querés perjudicar, nosotros anhelamos, dicen ellos, un mundo multipolar, democrático y respetuoso de los derechos humanos. Pero dicen, ojo, la democracia no es como la interpreta Estados Unidos. La democracia es como cada país la define dentro de su propia frontera y no debe aceptarse la injerencia de un país extraño dentro de las fronteras de otro país. Una obvia alusión a lo que hace Estados Unidos. Y además con fuertes críticas a las actitudes políticas del último tiempo, como los bombardeos que ordenó Biden en Siria, la intervención militar en Afganistán que se prolonga, no va a terminar en mayo. Biden hizo una conferencia de prensa el jueves y dijo que no se van a poder retirar como habían prometido en mayo de Afganistán y que va a haber represalias contra Corea del Norte. Corea del Norte hizo un ensayo misilístico, tiró 2 misiles en el mar de la China, lo que demostró es que esos misiles tienen alcance como para llegar a Japón, como para llegar obviamente a Corea del Sur y como para llegar al territorio de Estados Unidos. Entonces lo que dijeron rápidamente, lo que hicieron fue ordenar ejercicios militares en Corea del Sur con participación de tropas de Estados Unidos. Y viajaron allí el secretario de Estado de Estados Unidos y el jefe del Pentágono. El nuevo jefe del Pentágono, que recordemos es un general de raza negra, y esto originó la rápida respuesta a Corea del Sur, a Corea del Norte, diciendo este general que esta noche mismo podemos entrar en guerra con Corea del Norte. Es una amenaza terrible, directa, más que llevarle tranquilidad a los coreanos del sur, les lleva una gran intranquilidad porque lo que está amenazando es con una guerra. Y Biden lo que acaba de decir es que China no se convertirá en líder mundial mientras yo sea presidente de Estados Unidos, que suena a otra amenaza. Si China sigue creciendo como está creciendo, se va a convertir en la primera economía del mundo en probablemente 2022 o 2023. Y va a estar Biden. Además, Biden dijo que va a ir por la reelección. Y bueno, ¿qué va a hacer para evitar que China alcance ese grado de desarrollo? ¿Entrará en guerra con China? Es lo que uno se pregunta.
El tema de Estados Unidos también se le complica en el frente interno, está teniendo problemas en la frontera con México por la gran cantidad de personas de los países centroamericanos y los propios mexicanos que intentan ingresar a Estados Unidos para irse a vivir a Estados Unidos. Y la ha designado a la vicepresidenta Kamala Harris a cargo del operativo en la frontera. No ha desactivado los verdaderos depósitos de niños, porque ocurre lo siguiente: la gente grande es deportada inmediatamente, pero a los chicos los dejan en unos depósitos donde en teoría van a llamar a los parientes que esos chicos tengan en Estados Unidos para entregárselos. Es decir, los separan de su familia de origen y los entregan a supuestos parientes dentro de Estados Unidos. Esto lo comenzó a hacer Trump, no lo ha desactivado Biden pese a las promesas en el sentido de que lo iba a hacer, y aún en esta última conferencia de prensa dijo que era una barbaridad, una vergüenza, pero ya vamos a ver cómo hacemos, y la cosa sigue igual. Solo en Texas hay más de 1000 niños en estos depósitos que están a la buena de Dios. Están allí realmente en situación de una violación espantosa de los derechos humanos. No es violación de los derechos humanos solamente, es una espantosa violación de los derechos humanos. El otro gran problema que está enfrentando el mundo es qué va a pasar a la salida de la pandemia. Se están acelerando planes de vacunación, sobre todo en los países desarrollados. Estados Unidos ya tiene 130 millones de vacunados sobre una población de 330 millones de habitantes. Y Biden promete que para fin de abril, comienzo de mayo, va a haber 200 millones de vacunados. Y probablemente más todavía. Y en todos los demás países desarrollados ocurre más o menos lo mismo. El único problema es la dificultad en la producción de vacunas. Pero han acaparado la producción de vacunas absolutamente todos ellos. El tema es que ya están diciendo, va a haber dos mundos: el mundo de los que más o menos salen de la pandemia y el mundo de los que no pueden salir de la pandemia. Entonces, entre los que salen de la pandemia va a haber intercambio comercial, va a haber intercambio de turismo, se va a poder viajar, etcétera, etcétera. En el resto no. ¿Quiénes van a quedar afuera? África, Sudamérica, América Central y gran parte de Asia, los países pobres. De nuevo la división entre ricos y pobres. Es decir, de un lado van a quedar aquellos que pudieron pagarse la vacuna, aquellos que pudieron con su sistema de salud pública vacunar a su gente y salir de la pandemia, reducir los efectos de la pandemia, y del otro aquellos que no. Incluso la Comunidad Europea está proponiendo un pasaporte de vacunación para poder viajar por el mundo. Claro que ahí meten una serie de problemas de orden político, como por ejemplo, ¿qué laboratorios son reconocidos para que ese pasaporte sea efectivo? Bueno, lo curioso es que son los laboratorios europeos y los norteamericanos, el resto no. Ni Rusia, ni China, ni otros países como el caso de Cuba, que están muy prontos a tener su propia vacuna, van a poder emitir ese pasaporte y ser reconocidos por los países desarrollados. Como se ve, siempre sigue la desigualdad, siempre sigue la presión política. En torno a esto se ha conocido un nuevo informe del Departamento de Estado, se desclasificó, era secreto, y ahora salió a la luz casi sin que la prensa lo haya mencionado. Se refiere a la Argentina de 1976, preanuncia el golpe y dice que los militares van a actuar con extrema violencia. Dicen que Videla era un moderado. Hay moderados y moderados, ¿no? ¿Cómo sería si hubiera sido violento? Dios mío. Y lo que dicen también es que ellos saben de que van a actuar con extrema violencia y reconocen al gobierno surgido del golpe militar el mismo día del golpe. Es decir, ellos sabían que venían a asesinar, que venían a reprimir brutalmente, y lo que hacen es el reconocimiento inmediato. Bueno, así procedieron en el golpe en Bolivia contra Evo Morales, y así proceden siempre en estos casos. Es como el cuento del escorpión y la rana, es el carácter intrínseco del imperialismo. Es violento, es asesino, es genocida.
Nos vemos la semana que viene. Buenas tardes, compañeros de Obligados a Volver. En la Semana de la Memoria, Verdad y Justicia por los 30.000 detenidos desaparecidos. Soy José Corredoira y vengo a ustedes con el tema de Brasil. El fin de semana pasado se conoció una carta firmada por 500 personalidades del mundo de la economía, de las empresas y de las finanzas, donde mencionan frases como estas. Se las voy a leer. Situación económica y social desoladora. Una. Otra. Brasil es el epicentro mundial del COVID-19, con la mayor media móvil de nuevos casos en el mundo. Otra, menciona que el cuadro es alarmante, con un sistema de salud al borde del agotamiento y en la gran mayoría de los estados con insuficiencia de camas de terapia intensiva, respiradores y profesionales de la salud para atender a los pacientes. Otra frase, esta recesión, así como sus consecuencias sociales, son nefastas y fue causada por la pandemia y no será superada en cuanto no se la controle, con una actuación competente por parte del gobierno federal. Otra frase, Bolsonaro, un negacionista del COVID-19, utiliza mal los recursos de que dispone, inclusive por ignorar o negligenciar la evidencia científica en el diseño de las acciones para lidiar con la pandemia. Otra frase, estamos en el límite de una fase explosiva de la pandemia y es fundamental que a partir de ahora las políticas públicas sean alineadas en datos, informaciones confiables y la evidencia científica. No hay más tiempo para perder en debates estériles y noticias falsas. Bueno, esta carta es un poco una muestra del deterioro de las instituciones. Claro, los empresarios aquí han reaccionado cuando el uso de camas de terapia intensiva llega al 100%, inclusive en las unidades privadas. O sea, cuando el dolor toca a su puerta, a sus hogares, es cuando recién emiten esta carta. Bueno, de todos modos tenemos que evaluar aquí que hay un deterioro de las instituciones que se referencian al campo empresarial, económico y financiero. ¿Cuáles son las bases de apoyo que ha tenido Bolsonaro? Los evangelistas, los militares, los medios, el Poder Judicial, la Embajada de Estados Unidos. En cuanto a los evangelistas, podemos decir que hay una desazón generalizada por el convencimiento de que Dios le dio la espalda a Bolsonaro. Es algo mágico, pero así ocurre. Su base electoral, en gran parte centrada en los evangelistas, se ha estrechado en forma notoria. Su otra base de poder, los militares que en razón de su pérdida de prestigio, porque han pasado por el Ministerio de Salud varios generales sin ningún tipo de éxito, han estimulado a que se filtren noticias de parte de ellos que tienen que ver, por ejemplo, con compras ridículas de lomo para los casinos de oficiales, de salmón, de whisky, a precios exorbitantes. También trascendieron noticias respecto de tráfico de drogas en aviones de la Fuerza Aérea Brasilera, donde los tripulantes eran allegados al responsable máximo de la Central de Inteligencia brasileña, que es el general Heleno. También por el desprestigio de los militares por haber negado camas en sus unidades hospitalarias para la atención de casos de COVID.
también porque los militares cerraron hospitales de campaña al terminar la primera ola y antes del comienzo de la segunda, no previendo cómo podría proseguir la propagación de la pandemia, y esto es conocido también por la población. Por otro lado, el comando militar se ha dividido en cuanto a las lealtades, y tenemos que el vicepresidente, que es el general Mourão, ha perdido la adhesión de importantes unidades militares. La otra base de apoyo era el sistema de medios. Bueno, el sistema de medios no ha sido dañado y tiene el propósito no de golpear a Lula porque tiene una popularidad creciente, pero sí golpear al Partido de los Trabajadores. Esto lo va a seguir haciendo. ¿Cuál fue la otra base de poder de Bolsonaro? El Poder Judicial. El Poder Judicial, fíjense ustedes, que ha declarado incompetente a Moro para juzgar a Lula luego de 4 años. O sea, se tomó 4 años en juzgar una incompetencia de base. Bueno, el Poder Judicial aún con esto sigue intacto en su poder y hace ostentación del mismo. Por ejemplo, exime del pago de impuestos a las ganancias a los miembros del Ministerio Público Fiscal, pero ahora además a los miembros de ese ministerio se les va a pagar la medicina privada. Bueno, la otra base de apoyo ha sido la Embajada de Estados Unidos, que ha visto disminuido su poder por la influencia que ha tenido en la población, la conciencia de que se ha vacunado mayormente hasta ahora con la vacuna producida por China en el laboratorio Coronavac, la vacuna que se llama Sinovac y que se produce en el estado de San Pablo en el Instituto Butantan. Así que este vendría a ser un poco el resumen de la situación de las 5 bases de apoyo que ha tenido Bolsonaro. Para menos en el caso de los evangelistas, como dijimos, para menos en el caso de los militares, en un sentido neutro para el caso de los medios que van a golpear al PT, como les comentaba. El Poder Judicial se mantiene intacto y la embajada con este tema de la vacuna china ha perdido prestigio, y la vacuna que ellos promocionan, que es la Pfizer, llegarían 100 millones de dosis, pero recién en septiembre. El otro laboratorio, Johnson & Johnson, promete 17 millones de dosis, pero recién para agosto. O sea, en la primera, segunda y tercera ola de la pandemia, la embajada no estuvo presente. Allí viene también un deterioro del poder que conserva Estados Unidos sobre la opinión pública, o la ascendencia que tiene sobre la opinión pública brasileña. Así que nos encontramos con un Brasil en un estado de cuasi ingobernabilidad. Que esto puede dar lugar a eventos inesperados, como por ejemplo que a propósito se deteriore más la situación para alentar un estado de sitio, no llamar elecciones a consecuencia de esa declaración de estado de sitio, y prolongar una situación que no tiene salida porque no va a tener aceptación internacional. Por otro lado, tampoco los militares están en condiciones de presentar un candidato propio, porque no hay ninguno que tenga algún ascendiente político, ni tampoco hay tiempo para fabricar otro Bolsonaro. Así que la única que les queda es apoyar a Lula, que hoy tendría más de un 60% de apoyo en la población. Esto es nada más que para llamar la atención de que tenemos un vecino que está en un estado, un país vecino que está en un estado cercano a la ingobernabilidad y con una pandemia a una velocidad de propagación inaudita, y con algunas cepas que son más peligrosas y de mayor transmisibilidad.
Esto requiere que tracemos una política pública integral, inclusive consultando a otros países miembros del Mercosur. Bueno, pero ¿a quién podemos consultar? La consulta a Venezuela no va a tener relevancia, la consulta a Bolivia tampoco, a Uruguay más o menos. Quiere decir que tenemos que estar alertas ante fenómenos o desenlaces impensados en nuestro país vecino. Gracias, compañeros, nos vemos en la próxima. Un abrazo a todos. Buenas tardes, compañeras y compañeros de Obligados a Volver. Esta es la columna de temas de Cava. Soy Irene Ring y hoy vamos a tratar la posición de los legisladores de Juntos por el Cambio con respecto a los derechos humanos, que en el día de ayer en la legislatura no permitieron repudiar el agravio sufrido por Estela de Carlotto. Como ya sabrán e imaginarán, la posición de Juntos por el Cambio con respecto a la defensa de los derechos humanos no se destaca por ser la que se esperaría de políticos democráticos, plurales, humanos en el sentido más profundo del término. O sea, el de respetar la dignidad del otro, ser empáticos, privilegiar el amor por sobre el odio, entre otras cuestiones esenciales. Podemos ubicar como disparador para abordar este tema lo que sucedió en esta semana, en la cual se conmemoró el 45 aniversario del golpe de Estado de 1976 en el Día por la Memoria, la Verdad y la Justicia. Habiendo pasado solo unos pocos días de la Marcha del Odio, impulsada por los medios hegemónicos articulados con Juntos por el Cambio, en la que padecimos al ver la siniestra imagen de bolsas mortuorias con nombres como el de nuestra indispensable y querida Estela de Carlotto, entre otros, nos volvemos a topar una y otra vez con la misma horrible piedra. En esta ocasión tomó la forma de un comunicado del partido, de Juntos por el Cambio, PRO, firmado por su presidenta Patricia Bullrich, el jefe de diputados del PRO, Cristian Ritondo, en el que volvían a lesionar la figura, el símbolo, la persona que es Estela de Carlotto, quienes tomando las palabras de esta última, que planteó en una entrevista que Macri debería estar detenido, cuestión que puede argumentar y que si hubiese una verdadera justicia podría ser una realidad, aprovecharon para denigrarla una vez más, postulando que ella había renunciado a la defensa de los derechos humanos y la trataron de instigadora de delito. Es inaceptable que a la representante de Abuelas de Plaza de Mayo se le dé este maltrato, que fue apoyado también por Horacio Rodríguez Larreta, por María Eugenia Vidal, por el propio Macri y más integrantes del PRO. Este 24 de marzo, que se caracterizó como siempre por buscar memoria, verdad y justicia, con amor, sin odio, sin revanchismo, solo apelando a la actuación de una justicia legítima, no cuestionada, no parte activa del lawfare, fue empañado por los que siempre están presentes. Pero en este caso no hablamos de los desaparecidos que están en el corazón y en la memoria de un pueblo que quiere un mundo mejor, sino de aquellos que apoyaron el golpe cívico-militar del 76 con su modelo económico de destrucción del empleo, derechos, aumento de la desigualdad, endeudamiento, timba financiera, entre otros flagelos con los que azotaron a nuestro país. Esos presentes que necesitaron para satisfacer sus privilegios, y no solo satisfacerlos, aumentarlos, ¿no? Necesitaron de coartar libertades, endemoniar a militantes, estudiantes, intelectuales, artistas, políticos, docentes, delegados gremiales, trabajadores y tantos, pero tantos otros, endemoniar y desaparecer en muchos casos, miles de casos a estos argentinos, asesinarlos, también necesitan y necesitarán de formatear el sentido común, como nos advirtió Cristina Kirchner. Por eso, nunca debemos dejar de intentar desmantelar esta monstruosa construcción de sentido común que es alimentada hasta el infinito por los medios hegemónicos y sus operadores. No les podría decir periodistas. Esa mención se la podemos dar a Rodolfo Walsh, que también cabe recordar que se cumple un nuevo aniversario de su asesinato luego de escribir la carta abierta a la Junta Militar. También hay muchos periodistas destacables, gracias a Dios o a quien sea. Aprovecho para mandar fuerzas de recuperación al enorme imprescindible Víctor Hugo Morales,
que siendo uruguayo tiene más amor por nuestro país que muchos argentinos. En el caso de los cómplices de la destrucción del país de ayer, de hoy y de esperemos que nunca más, mientras este 24 de marzo las abuelas, madres de Plaza de Mayo y todos los argentinos que quieren un país más justo, menos desigual, plantaban amor, memoria, vida, ellos continuaron sembrando odio, injusticia, agravios y negacionismo. La lucha no se termina, eso lo tenemos que tener más claro que nunca. En estos tiempos de drama, de muerte, con esta pandemia que nos acecha, lo peor de la derecha avanza a paso redoblado. Pero el camino que marcaron las abuelas, las madres de Plaza de Mayo y los 30.000, también está marcado para ser transitado a través de todos los tiempos, por más y más argentinos con conciencias no adormecidas. ¿Cómo son capaces? ¿Cómo se les ocurre? ¿Cómo se les ocurre agraviar a la señora Estela de Carlotto? ¿Cómo? ¿Que Estela de Carlotto no tiene autoridad moral? ¿Cómo? Díganmelo en la cara, a mí y a los 129 que recuperamos nuestra identidad. Díganme que no me puedo comprometer en la búsqueda de los hermanos que me faltan. Díganme que cada día cargo con la desaparición de mi madre, una niña de 18 años, señor presidente. 18 años. Mi tía Juana, 22 años. Mi tío Pedro, 16 años recién cumplidos. Todos tirados desde un avión. Todos tirados desde un avión. Díganme, díganos que no tenemos autoridad moral para luchar. Díganos que no tuvimos un solo día de nuestra vida, un solo acto de violencia. Nunca y nunca lo vamos a tener. Nunca. Nunca, porque aprendimos, porque si hay un hilo conductor en estos 45 años que tiene que ver con la lucha de los 30.000, que tiene que ver con la resistencia de las madres y abuelas, que tiene que ver con el compromiso de esos abogados, de esos científicos, de todos los que fueron abriendo caminos para que no haya impunidad, es el amor. Bueno, esta fue la columna del día de hoy. Bastante fuerte, pero necesaria. Así que, bueno, los dejo y nos reencontramos la próxima. Nadie nace malo, en eso tienen razón, pero yo creo que Patricia puede ser la excepción. De apellido rimbombante y clase acomodada, yo creo que Patricia era una niña malcriada. Era el patito feo de la rancia oligarquía, de los que conquistan el mundo a sangre fría. Dicen que fue de izquierda durante los 70, ahora es de derecha y si te agarra te revienta. Patricia. Dicen que la piba militaba en Montoneros, hoy parece Rambo, amiga de los CEOs. Reniega de su historia y es capitalista, y su pasatiempo es perseguir a peronistas. Aquí se queda Patricia. Decía que luchaba por la liberación, pero ahora cree que en todo hay una conspiración. Dejó de hacer pintadas, vuelve y luche para matar el tiempo persiguiendo mapuches. Patricia. Durante los 90 militó en el peronismo, después con De la Rúa y terminó en el macrismo. Pregunto con respeto porque quiero informarme cómo es que pasaste de montonera a gendarme. Habrá sido el alcohol de hielo, las pastillas que transformó tu sueño en una pesadilla. ¿Cuál fue tu mala leche, Patricia? ¿Qué ha pasado? Que me ha llevado a ser la mano dura del mercado. Patricia. Les invitamos a conocer nuestros otros medios de comunicación. Nuestras páginas en Facebook, Obligados a Volver Programa Radial, y La Lealtad Política y Cultura, donde pueden leer las imperdibles publicaciones semanales y quincenales de nuestros columnistas. También en Facebook, el grupo Obligados a Volver, dispuesto para el intercambio de información y debate entre nuestros oyentes. Y el rotativo de Obligados a Volver, un servicio cotidiano de noticias, música y buen humor a través de un grupo de WhatsApp. También
Les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube, Obligados a Volver, donde podrán volver a ver los programas ya emitidos. Obligados a Volver se solidariza con Milagros Sala, injustamente detenida desde enero de 2016, y con todos los demás detenidos y perseguidos por el régimen macrista y sus cómplices del sistema judicial, por la pronta liberación de los presos políticos. Buenas tardes, queridos oyentes de Obligados a Volver. Soy Ana Crauliano y este es el panorama teatral. En el día de hoy quería compartir con ustedes la alegría de la reposición de una obra, un monólogo, interpretado por Andrea Garrote, quien es también su autora y quien dirige el espectáculo en colaboración con Rafael Spregelburg, con quien ya ha realizado muchos espectáculos. La obra se llama Pundonor, se presenta en el Teatro del Circuito Independiente hasta Trilce, por supuesto con todos los protocolos de seguridad ante la pandemia del COVID. Y para conocer más de esta obra y animarse a asistir y a disfrutarla, voy a compartir con ustedes una nota publicada hace varios años en el diario Página 12, escrita por Liliana Viola. Antes de que el público termine de acomodarse, la escenografía de Pundonor ya lo ha ubicado en situación de clase. Pizarrón verde gastado, luz de tubo, tarimita de autoridad y un escritorio que parece estar desvencijándose ahí desde antes de Foucault. El aula es el mensaje, el saber no ocupa confort. Será por eso que son tan sobreactuadas en sacrificio las instalaciones de las universidades públicas, de rápida conciencia de lo que en las escuelas primarias, saber en miniatura, se considera abandono de estudiante, un crimen. ¿Será que para pensar hay que sufrir? Sin embargo, hay un detalle, casi un error. La puerta por donde ingresará la profesora tiene un cartel luminoso que dice salida, una señalización más teatral que académica. ¿Para qué venimos al teatro? ¿A que nos den una clase? ¿A encontrar una salida? Las preguntas pertinentes y las no tanto explotan en el aire sin parar en esta extraordinaria función de filosofía. No hay respuestas, no hay respiro, pero por suerte la puerta se abre. Para los que no me conocen, yo soy la profesora Claudia Pérez Espinosa. Abandonad toda la calma. Acaba de hacer su ingreso un ejemplo viviente de la materia que enseña. Ella es, en cuerpo y pose, una introducción a Foucault. También abandonad toda certeza. Lo que viene es tan divertido como desgarrador. La profesora, única actriz en escena, tiene un cometido doble. Por un lado, dar su clase, y por otro, dar explicaciones sobre un episodio que ha ocurrido fuera de cuadro en el cuatrimestre anterior. Su imagen estuvo bardeada en las redes, o para decirlo a la antigua, le tocaron el pundonor. De ahí en más, lo único que queda es derrapar con la ayuda de las instituciones. Cayó en un cuadro depresivo, como quien entra en el marco de un cuadro del deshonor, y luego de aceptar someterse a tratamientos y valerianas, luego de recuperar su imagen subiendo las típicas fotos de felicidad en redes, las autoridades le dieron una oportunidad. O sea, estamos ante su primera aparición luego de una licencia psiquiátrica. Vamos a desplegar cómo funciona en el sujeto la maquinaria del poder y de qué manera lo moldea, convirtiéndolo en un engranaje que reproduce a su vez la maquinaria, dice la profesora. Y la actriz y dramaturga Andrea Garrote cumple con lo que acaba de anunciar. La Pérez Espinosa, con sus trajecitos, sus zapatos de taco y su carterón,
con el broche del pelo que se ajusta o se suelta según sus estados de ánimos, es la personificación de la docente argentina con dedicación exclusiva, o semi. Pero atención, ni caricatura ni estereotipo, sino una anatomía política del detalle, con sus tics, sus tonos y también con sus desvíos, todo poéticamente calculado. Cuenta Andrea Garrote que desde que estrenó Pundonor, siempre a sala llena, suelen convocarse grupos de profesores y también estudiantes que vienen a reconocerse. A veces reservan de a 15 para festejar el final de un cuatrimestre. Hasta me han llamado para dar una clase de Foucault en más de una cátedra. Les respondo que no puedo decir nada, que soy dramaturga. Una vez me llamó una mujer que se presentó como «Soy profesora de sociología» y la esperé para decirle algo. Temblaba pensando que había metido la pata con algún concepto. Y no, era para mostrarme que ella tenía en su cartera exactamente todo lo que mi personaje cuenta que tiene en la suya. Varias veces me pasó esto. El otro día, 2 profesores me esperaban para comentar la obra. Los 2 pelados con los mismos anteojos y poleras, y atrás de ellos el afiche donde había un tercer pelado, que es Foucault. Yo venía con muchas ganas de hacer un monólogo, y me dije, me lo voy a escribir yo. Primero por una necesidad de hacer un teatro que exponga temas cercanos, con personajes y problemas contemporáneos reconocibles por mí y por el público. Como pasa con esta profesora. Nosotros no tenemos aquí una industria de la ficción. Nos viene todo hecho desde afuera. Tenemos derecho a reconocernos en el teatro, pero también quería evitar un gran problema que tienen los monólogos y que muchas veces los vuelve aburridos, que es la falta de presente escénico. En general, en un monólogo alguien te cuenta algo de una historia que ya pasó. En cambio, la clase, si bien es monólogo, está sucediendo en este momento. Hay suspenso, la acción se puede disparar para cualquier lado y el público reacciona en tiempo real a los estímulos de la ficción. Siempre puede pasar algo más. Con esta presentación pequeña, los invito entonces a participar y disfrutar de este monólogo. Antes de despedirme, quiero contarles también que en La Rural se está presentando Microteatro en La Rural, el ya conocido formato de obras cortas de 15 minutos con un precio muy accesible, pero ahora en las instalaciones de La Rural. Todas estas informaciones también las encontrarán en nuestra agenda cultural en la página de Facebook La Lealtad. Los invito a visitarla. Hasta nuestro próximo encuentro. Hola amigos de Obligados a Volver, los saluda Edgardo Margiota. Esta es nuestra columna Aquí Folclore y hoy rendiremos un sencillo homenaje al gran Ramón Ayala, nombre artístico de Ramón Gumersindo Cidade, quien acaba de cumplir 94 años. Ramón Ayala nació en Posadas el 10 de marzo de 1927 y es uno de los artistas más importantes de la cultura popular argentina. Músico, poeta, artista plástico, compositor e intérprete y el único instrumentista de guitarra de 10 cuerdas en el folclore argentino. Lleva sobre sus espaldas más de 300 composiciones con ritmos de galopa, chamamé, chotis misionero, rasguido doble, samba y gualambao. Este último ritmo, reconocido como creación suya, ha sido declarado Patrimonio Cultural por la provincia de Misiones en 2020. Entre sus canciones se encuentran verdaderos himnos populares de nuestra tierra, como El Cosechero, Posadeña Linda, El Cachapecero, Canto al Río Uruguay, El Mensú, Mi Pequeño Amor, Canción del Iguazú, entre tantas otras. En su obra se destaca la trascendente influencia del ancestro histórico-cultural regional de la Triple Frontera, ámbitos franciscano, jesuítico, guaraní,
afro, lusitano y del entorno enriquecido de su Misiones natal. Vamos a escuchar ahora El cosechero de y por Ramón Ayala en una grabación de 1976. El viejo río que va cruzando el amanecer como un gran camalotal lleva la balsa en su loco vaivén. Rumbo a la cosecha, cosechero yo seré, y entre copos blancos mi esperanza cantaré. Con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón. La tierra del Chaco, quebrachera y montara, prenderá mi sangre con un ronco zapucay, y será en el surco mi sombrero bajo el sol, faro de luz. Algodón que se va, que se va, que se va, plata blanda mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueño y amor quiero yo. Sombras negras en la costa, rojo en el horizonte, plomo en el río quieto que va atravesando el monte. El alba pesa en el cuerpo del cosechero dormido y el algodón de sus sueños le va tejiendo el destino. De Corriente vengo yo, Barranquera ya se ve, y en la costa un acordeón gimiendo va su lento chamamé. Rumbo a la cosecha, cosechero yo seré, y entre copos blancos mi esperanza cantaré. Con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón. La tierra del Chaco, quebrachera y montara, prenderá mi sangre con un ronco zapucay, y será en el surco mi sombrero bajo el sol, faro de luz. Algodón que se va, que se va, que se va, plata blanda mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueño y amor quiero yo. Algodón que se va, que se va, que se va, plata blanda mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueño y amor quiero yo, quiero yo, quiero yo. La trayectoria de Ramón Ayala arranca siendo él muy joven. Ingresó a la orquesta de Damasio Esquivel, vinculándose con figuras importantes de ese momento en la difusión de la música de inspiración guaraní litoraleña, como Samuel Aguayo, Félix Cardoso, Tránsito Coco Marola y otros. Actuó por todo el país acompañando a Margarita Palacios, experiencia valiosa en la que, como él mismo dice, aprendí a amar a nuestra tierra. Luego, integró el famoso trío Sánchez Monjes Ayala. Al cabo de una década, en 1960, decidió convertirse en solista de canto y guitarra, y para esa época, temas como El Mensú, su canción Al peón del Yerbatal, ya habían cobrado fama. Neike, neike, el grito del capanga va resonando. Neike, neike, fantasma de la noche que no acabó. Noche mala que camina hacia el alba de la esperanza. Día bueno que forjarán los hombres de corazón. La trascendencia de sus temas fue la puerta abierta para viajes internacionales que se iniciaron en Cuba en 1962 y que habrían de mantenerlo alejado de la patria durante 10 años. En Cuba, Ramón Ayala tuvo largos encuentros con el Che Guevara. Allí hablaban de la realidad social de América Latina. En un momento el Che
le confiesa que en la histórica marcha iniciada el 1 de enero de 1959, desde Sierra Maestra a La Habana, los revolucionarios entonaban, entre otras canciones, El Mensú. Hacia mediados de los 60, su repertorio se encuentra totalmente integrado al movimiento del nuevo cancionero. A continuación, escucharemos la primera parte de Posadeña Linda, de y por Ramón Ayala, una grabación de 1976 que desde 2004 es la canción oficial de la ciudad de Posadas. Y me fui por la bajada vieja, donde un día conocí el amor, y crucé por sus calles de tierra, con el alma llena de ilusión, pero solo me esperaba el río, acariciándome el corazón. Río, río, mío, mío, dame sueño, dame que quiero vivir. Posadeña, linda pequeña flor, el murucuyó te llevo en la sangre con tu misterio, tu soledad. Vengo de otra tierra, de otros caminos, de otro lugar, a buscar tu lumbre, tus ojos claros, tu palpitar. Río, río, mío, mío, dame sueños, dame que quiero vivir. Ramón Ayala ha sido honrado como doctor honoris causa por la Universidad Nacional de Misiones y como personalidad de la cultura por la Universidad de Buenos Aires. Asimismo, ha recibido el Gran Premio Sadaic y la distinción UNESCO para el desarrollo de la cultura. Al cumplir sus 94 años, el 10 de marzo pasado, Ramón Ayala lo celebró con la edición de un nuevo disco, Monte Adentro, una antología que recupera grabaciones desde 1955 en adelante y una reedición de su libro Las trincheras ardientes del Paraguay, canto popular sobre la Guerra Grande. Nos despedimos hasta la próxima con Canción al Río Uruguay, Gualambao de Ramón Ayala, interpretado por él junto a Juan Núñez en bandoneón, Marcos Núñez en guitarra y Cacho Ruiz Iñazú en percusión, en una grabación para el programa Encuentro en el Estudio de 2013. Uruguay, misionero y trepado, por el Moconá se va tu canto de sol. Uruguay, gigantesca Curiyú, es una jangada azul cayendo hacia el mar por el Uruguay. Yo me quiero ir buscando la flor del amanecer y allá en el confín junto a San Javier volver a vivir. Uruguay, gigantesca Curiyú, es una jangada azul cayendo hacia el mar. A bailar el gualambao con el ritmo del viento, con la ola que va y el oleaje que vuelve, con el vuelo de la garza, con el horizonte hecho una llamarada lila,
cuando muere el día, lejos del monte. Uruguay, sombrero de paja y luz, en tus correderas hoy, fuego, monte y sol. Uruguay, misionero y trepado, por el Moconá se va tu canto de sol, por el Uruguay quiero ir buscando la flor del amanecer, allá en el confín, rumbo a San Javier, volver a vivir. Uruguay, sombrero de paja y luz, en tus correderas soy, fuego, monte y sol, por el Uruguay, rumbo a San Javier, yo quiero soñar. Hola amigos, en esta fecha tan cercana al 24 de marzo, quiero referirme a la literatura nacional y popular, a la literatura peronista. Y para eso creo que un referente inobviable es Rodolfo Walsh. Rodolfo Walsh es un personaje fantástico, un tipo de una honestidad intelectual que la verdad solo he visto en el campo nacional y popular. Un hombre que no se vendía, un hombre que recorrió todo un camino que muy pocos recorren, pero que otros sí, que lo emparenta con Manuel Ugarte, con Videgain, en fin, que se pone como ejemplo y es válido y necesario. Todo el mundo en estos días ha estado recordando la carta abierta a la Junta Militar y a su muerte, al día siguiente de haberla escrito y mandado, el 25 de marzo de 1977, en las inmediaciones de la avenida Entre Ríos y San Juan, donde él se resistió con una pequeña pistola 22 a la patota que lo quería secuestrar y que finalmente lo mata. Yo no voy a hablar de la carta, ni voy a hablar de Operación Masacre. Yo me voy a referir hoy a un cuento de Rodolfo, un cuento maravilloso, que se llama Esa mujer, que forma parte del libro Los oficios terrestres de Ediciones de la Flor. No me pregunten el año porque no me lo acuerdo. Pero bueno, Esa mujer es un cuento que se inscribe en la literatura testimonial, de la que todo el mundo dice que su fundador fue Truman Capote, pero en realidad el verdadero
verdadero creador de la novela testimonial es Rodolfo, porque él escribe 9 años antes Operación Masacre. Y más tarde con el caso Satanowski, Operación Rosendo, reafirma su autoría y su fundacionalidad. A mí la personalidad de Rodolfo me fascina, porque es un hombre que era nacido en Lamarque, una pequeña localidad que conozco en Río Negro, junto a Cholechuel, y que francamente recorrió un camino increíble. Nació en el 27, en aquellos años la Patagonia era realmente un lugar lejano. Viene a La Plata, donde a estudiar filosofía y letras, carrera que rápidamente abandona, y trabaja a los 17, 18, 19 años, una infinidad de oficios tiene, desde lavacopas a limpiavidrios y otros que no me acuerdo en este momento, hasta que comienza a trabajar en la editorial Hachette como corrector, y ese es el inicio de su carrera periodística, que se ve reafirmada cuando trabaja en revistas como Bea y Lea y Leoplan, que eran dos revistas importantes de la época. Su relación con la editorial Azul y Blanco de Marcelo Sánchez Orondo lo lleva a publicar por primera vez Operación Masacre, pero yo hoy me voy a referir a este cuento que se llama Esa mujer. Esa mujer es un cuento, primero, que es una historia real, que está contada en primera persona, que según él mismo dice está basada en una entrevista que le hace a un militar que en el cuento se llama Eugenio Mohr Koning, que en alemán quiere decir rey de la ciénaga, y que dice haber tenido o tener el cadáver de Evita. No la nombra en todo el cuento. Es un cuento que se basa en la descripción del lugar, del río que se ve por la ventana, y las distintas actitudes que tiene este coronel tomando whisky durante toda la entrevista, que reflejan distintos estados de ánimos por los que pasa la misma, ¿no? Este hombre, que termina alcohólico, relata una cierta atracción sexual con el cadáver de Eva, una descripción de Evita que es terrible, sobrecogedora, donde narra también cómo una de las opciones que tenían los militares de la época era tirar el cadáver de Evita en el río, fondearlo, como dice él, y que en realidad nos está hablando sin más ni menos que lo que pasó años después. Este es un cuento para militantes del campo popular, obviamente, porque se basa, sin el conocimiento de los hechos históricos en que se desarrolla, francamente no tiene mucho sentido el cuento. Tiene otros sentidos más superficiales, pero no llega al hueso de lo que es el relato. En este cuento, Walsh, que no usa adjetivos, que describe situaciones, describe actitudes, nos relata cómo este hombre que miente, que dice tener el cadáver, pero que en realidad no lo tiene, pero siempre se basa en la sustracción de un cadáver, en la desaparición, porque Evita fue una desaparecida muchos años, hasta su devolución en el año 71 al general Perón en Madrid. Entonces, nosotros podemos ver un resumen de la historia de la resistencia peronista, y
podemos ver una descripción también resumida de la monstruosidad que fue, sin ninguna duda, la dictadura cívico-militar del 76. Creo que es un cuento de lectura obligatorio y que nos lleva a repensar muchos aspectos de la militancia de la década del 70 y de la década del 60. Rodolfo Walsh, como ya dije al principio, fue asesinado por una patota militar el 25 de marzo de 1977, luego de que su hija Vicky había sido asesinada. En realidad no fue asesinada, se suicidó, y que pudo más el espanto que otra cosa en Rodolfo, y le llevó a escribir esa carta que es maravillosa, que también hay que leer. Bueno amigos, será hasta la próxima y que sigan bien. Buenas tardes, soy Rubén Cusati y hoy trataremos solo uno de los múltiples aspectos de la personalidad de Hugo del Carril, la de director de cine. Tuvo una vida personal y artística agitada y perseguida, pero tampoco nos centraremos en su cine costumbrista ni en su cine social más conocido como Las aguas bajan turbias, basada en una novela del comunista Alfredo Varela, a propósito del cual, estando este preso, Hugo intercedió frente a Perón, que le preguntó: ¿y qué hizo? Del Carril le respondió: orinó frente a la embajada de los Estados Unidos. Perón sonrió, guiñándole un ojo, diciendo: bueno, todos somos un poco comunistas si queremos justicia social. Para ese cine social tuvo como su guía a Mario Soffici. Hugo del Carril apoyó fervientemente al peronismo, alegando que los sueños de mi padre y de mi abuelo los cristalizó Perón. Entonces, ¿cómo puedo dejar de ser peronista? A pesar de ello, el ministro Apple y Luis César Amadori presionaron para que fuera levantada de cartel. En la Quintrala, con Ana María Lynch, de una hermosura increíble y ojos verdes, tuvo uno de sus mayores logros artísticos. En ella narra la vida de una mujer de la alta sociedad chilena, despiadada y sanguinaria, que quiere conquistar a un cura. Nacida para el mal y poseída por la locura en un contexto histórico del siglo XVII, para colmo religioso, cuando el gobierno de Perón transitaba tensiones con la Iglesia Católica antes de... La película no tuvo éxito, pues fue levantada enseguida por el golpe militar, que encima lo metió preso. Luego de 41 días fue liberado por falta de cargos y reanudó el rodaje de Más allá del olvido, otra que había comenzado a filmar y que estrenó en julio de 1956. Estimo que hubiera sido un gran éxito de taquilla, pero fue prohibida y del Carril detenido una vez más por el delito de ser peronista, partiendo luego al exilio. Advertir que nada nuevo hay bajo el sol. En ella narra la historia de un acaudalado hombre que vive con la angelical Blanca, su rubia y dulce esposa, a quien ama profundamente, pero ella se enferma y muere. El tiempo se hubiera detenido. Sin embargo, no es así. El tiempo se va. ¿Cuántas veces volveremos a celebrar juntos nuestro aniversario? Siempre. No. Nosotros también pasaremos. Y esta casa se quedará un día vacía. ¿Por qué piensas eso?
Sí. Estoy segura que viviría serenamente. Porque cuando se ha sido muy feliz, ya es imposible sentirse del todo desdichado. ¿Y tú, si yo te faltara? Viviría como tú dices. ¿Por qué estás triste? Estaba triste. Ya no lo estoy. Se siente mal, señora. No es nada. Él no tiene consuelo y se va dejando morir, cayendo en la desesperación. Emprende un viaje intentando olvidarla y ve a Mónica en un espectáculo circense, un socia, aunque morocha, de su amada. El hombre la rescata del cabaret en los que se gana la vida explotada por un proxeneta. Buenas noches. ¿Por qué no me ha esperado adentro? ¿No le gusta el lugar? A mí tampoco. Pero como me dan un tanto por lo que se toma. ¿Qué le pasa? ¿Por qué me mira así? Me parece imposible. ¿Imposible qué? Estar viéndole. Lo dice como si viera un fantasma. ¿No soy como cualquier mujer? Para mí no. Oiga, ¿me va a tomar el pelo? Discúlpeme. Usted es muy tímido, ¿verdad? Me mira como si me tuviera miedo. ¿Dónde quiere que vayamos? Donde usted quiera. Vamos a mi casa a tomar una copa. No te creo. ¿Por qué me miras siempre así? Como si miraras a otra persona. ¿Por qué? Amor mío. Se casa con ella y regresa a su mansión. Esa mujer, tan igual en lo físico, es lo contrario a su esposa muerta en todo lo demás. Es inculta, bruta y ordinaria y debe enfrentarse a una servidumbre hostil y sobre todo a la constante comparación que su marido establece con la otra, con el deseo de cambiarla para recrear su amor perdido, como si fuera Pigmalión. Aquella era la santa, esta una puta. La casa es un personaje importante más, y Blanca en su ausencia opaca la presencia de Mónica mirándola siempre brillante desde arriba, desde el cuadro. Una es el doble de la otra, pero como el nombre Mónica sugiere, ella quiere ser una, única, la que es y estalla. No quiero parecerme a ella. Quiero ser yo, Mónica. Cuando me conociste yo era una cualquiera, ya lo sé. Pero era yo, era mía quien buscaban los que me deseaban y los que me pagaban. Y casi a punto de resolverse el drama, la aparición del proxeneta desencadenará la tragedia. Las dos mujeres están muy bien interpretadas por Laura Hidalgo,
también de ojos verdes y espectaculares, que fue y es, a mi criterio, la mujer fatal del cine argentino. Las semejanzas con Vértigo, la obra maestra de Hitchcock, pueden hacer suponer que la película es una copia de ella, pero como fue estrenada 2 años antes que la del inglés, podría suponerse justo lo contrario. Y Laura Hidalgo es más sensual y bella que la mismísima King Novak. Y mejor actriz. Más allá del olvido es una gran película. Un gran melodrama que es el género por excelencia del cine y lo tiene todo. La dirección fue excelente y aquí Del Carril llega a la cima de su romanticismo con diálogos que callan cuando tienen que callar y a la riqueza de su intuición formal, que lo llevó a ser uno de los creadores más visuales de todo el cine argentino. Su obra se une por lo formal más que por lo temático. Laura Hidalgo, animando a las dos esposas, hizo su mejor trabajo. La espectacular fotografía en blanco y negro, llena de matices y de sombras, y la dirección de arte son excelentes. ¿Qué hora es, Elena? Acaban de dar las 8. ¿Me necesitas para algo? No, señora. Voy a vestirme. Ocúpate tú del resto. Hay buenos directores y buenas películas argentinas, pero con este film a su director le cabe el concepto de autor, o sea, consigue un estilo, una configuración de una ética reflejada en su modo de expresión. El crítico Ángel Fareta considera a Más allá del olvido el más grande film argentino jamás realizado. Es difícil encontrar en cualquier ambiente a alguien a quien nadie pueda criticar. Una honestidad comparable con su calidad artística y comparable con el sostenimiento de sus convicciones por encima de sus conveniencias personales y con la dignidad invicta. Mónica. 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 Se nos está terminando el programa. A todos los oyentes por su atención, especialmente a los que ponen me gusta en nuestra página de Facebook. Les invitamos a escucharnos este sábado a las 18 horas por nuestra página en Facebook, Obligados a Volver, programa radial. Y nos volvemos a encontrar el próximo jueves a las 17 horas aquí en radiocaput.com. Este fue otro programa de Obligados a Volver.
acompañándoles en sus casas desde la de cada uno de los que hacemos este programa, cumpliendo las disposiciones del Gobierno Nacional en la lucha contra la pandemia. Volvimos, pero estamos obligados a seguir militando, porque la patria sigue estando en peligro, ya que la derecha reaccionaria, que no acepta que fue derrotada en las urnas, acecha sin disimulo para desgastar y combatir a nuestro gobierno, elegido por el pueblo. Por eso continuaremos con nuestra tarea, siguiendo el legado del libertador San Martín. Cuando la patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla, recordando y reivindicando nuestras consignas fundacionales. Lealtad a Perón, Cristina Conducción.